Ahora vemos qué es lo que pasa cuando la sumatoria de las fuerzas que habíamos visto antes no es igual a cero, sino que es igual a algo, a un número. En este caso, en principio, hemos visto ya la segunda ley de Newton, tenemos masa por aceleración. Hay que determinar todas las fuerzas que actúan en el sistema físico que tenemos y bueno, y si no se equilibran, entonces seguimos en el caso de la dinámica y ahora vamos a ver cómo resolver problemas de este tipo. El caso concreto cuando tenemos, digamos, lo importante sería cuando tenemos fuerzas que son oblicuas, ¿no? Fuera de nuestro sistema coordenado en Y y en X. Y la fuerza de rozamiento siempre siempre va a actuar opuesta al movimiento, no importa para dónde estamos estirando o empujando, siempre es contraria al sentido que tendría el movimiento. Entonces, bueno, el peso siempre va hacia el centro de la Tierra y tenemos la normal, que sería la versión positiva o la reacción de la Tierra hacia el objeto. La fuerza de rozamiento opuesta al movimiento porque la tensión que está tratando de mover es en la dirección positiva de las X. Este es el caso, bueno, este sería el caso esquemático. Acá tenemos un esquema un poquito más completo, una persona que trata de estirar un objeto. Entonces tenemos el caso, el ángulo en que la fuerza está tratando de estirar el objeto es θ, y es distinto de 0 o de 90. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular las sumatorias en X, las sumatorias en Y, la componente de la tensión esta en X se va a sumar con sentido contrario, o sea que la fuerza de rozamiento va a estar opuesta a la Tx, que sería, o a la fuerza X, y acá la normal y el peso en principio estarían en equilibrio, porque el objeto no está tendiendo a desplazarse hacia el centro de la Tierra o a levantarse desde la Tierra. Entonces esto es algo que estaría en estática en esta dirección, mientras que tenemos que hacer el cálculo en esta dirección y corroborar si la fuerza es mayor a la fuerza de rozamiento, menor o igual. La fuerza de rozamiento, acuérdense que para obtener la fuerza de rozamiento necesitamos la normal, o sea, esta, a pesar de que esta parte está en equilibrio, vamos a usar esta normal para calcular la fuerza de rozamiento, que era el coeficiente de rozamiento por la normal. Y bueno, entonces en principio tendríamos este sistema de ecuaciones a priori y vamos a ver en algún caso particular qué es lo que ocurre. Entonces, calcular la fuerza de rozamiento estático al arrastrar una caja de 5 kilogramos con una fuerza de 20 newtons. O sea, la fuerza esta que está haciendo el hombre es de 20 newtons. Aplicada a una cuerda que forma un ángulo de 30 grados. Este ángulo que está acá entre la horizontal y la fuerza es de 30 grados. Y sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 15. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades, así que es una de las pocas magnitudes que vamos a ver que con el numerito nos conformamos. Y la pregunta es, ¿se moverá la caja? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En principio, tenemos que hacer el cálculo, como vimos en las transparencias anteriores, y ver si la fuerza en X es mayor a la fuerza de rozamiento. Si es mayor, la respuesta es se moverá. Si es menor o igual, la respuesta es no se moverá. Entonces, calculamos la fuerza en X, es la fuerza por el coseno del ángulo, y la fuerza en Y es la misma fuerza por el seno del ángulo. La normal
va a ser la diferencia entre el peso del objeto y la componente ni que está tratando de levantarlo. Entonces, ahí vemos, la normal nos da 39 newton. Entonces, con esa normal nosotros calculamos la fuerza de rozamiento, que es 5,85 newton, aproximadamente, o casi 6 newton. Entonces, con este resultado más el resultado que teníamos de X, 17,3 newton, 17 newton si quieren hablar en números redondos, ya nos damos cuenta que el objeto se va a mover en la dirección X. Entonces la respuesta a la pregunta es: se moverá en la dirección X. La cosa no termina ahí, se puede complicar cuando estamos en una pendiente, o sea, la fuerza puede ser, aparte, tener un ángulo con respecto a la pendiente, pero tenemos una pendiente que tiene un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces el peso ya no es perpendicular a la superficie, sino que, como tiende hacia el centro de la Tierra, va a tener un ángulo. Entonces ahí tenemos que descomponer el peso en las componentes X e Y. Aparte de la fuerza, si existiese, si tenemos una fuerza acá, tendríamos que hacer el mismo trabajo que antes, descomponerla en X y Y, y hacer la sumatoria en nuestra dirección normal y en nuestra dirección tangencial, que para generalizar escribimos, o sea, la componente tangencial del peso y la componente normal del peso. En este caso particular que estamos analizando acá, no tenemos una fuerza, entonces lo único que tiene que ocurrir para que el objeto se mueva es, por ejemplo, el peso tiende a tirar el objeto hacia abajo. Entonces sabemos, ya hemos visto que la fuerza de rozamiento va a ser hacia arriba. Entonces tenemos que corroborar que la componente tangencial, o sea, en esta que está aquí, en X, ¿no?, nuestro sistema de coordenadas, sea mayor a la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento la vamos a calcular dependiendo de la normal y de la componente en Y del peso. Entonces hacemos los cálculos y ahí podemos revisar o ver si el cuerpo se mueve o no se mueve. Y bueno, ahí tenemos los casos en los cuales se moverá y en los casos en los cuales el cuerpo no se moverá. Si es mayor, si el peso, en este caso tangencial, o la componente tangencial del peso es mayor a la fuerza de rozamiento, se va a mover hacia abajo. Si no, si fuese menor o igual, entonces no se va a mover hacia abajo. Bueno, acá tenemos el caso ese que le dije: si actuamos o si colocamos una fuerza extra aparte, entonces tenemos que sumarla, y acá tenemos las condiciones para ver si se mueve o no se mueve el objeto. Tenemos varios ejercicios en los prácticos y los vamos a ver más en detalle también, o sea, no hay problema, creo, pero bueno. Acá tenemos el ejemplo concreto para el caso en que no tenemos fuerzas aparte del peso del objeto. Entonces tenemos un baúl de 100 kilogramos. En principio esto sería la masa del objeto. Si no nos dice nada el problema, esto es la masa, tendríamos que multiplicarlo por G para obtener el peso del objeto, o sea, 9,8. Entonces nos daría 980 newton la fuerza o el peso del baúl. La masa es de 100, la aceleración de la gravedad 9,8, 100 por 9,8 nos da 980. El ángulo es directamente 15 grados. Fíjense que el ángulo que nos está dando el problema es este θ que está acá, que por las reglas de la trigonometría tenemos que darnos cuenta que es el mismo ángulo que
está acá. O sea, necesariamente, o sea, como lo estamos viendo, es indispensable que repasemos de la escuela secundaria la trigonometría, cuando tenemos rectas paralelas, los ángulos, etc. Y acá también el problema nos da el coeficiente de rozamiento, que en este caso es 0,3. Bueno, acá tenemos las componentes tangencial y normal del peso. Como no existe una fuerza externa, aparte, solamente tenemos que la normal es igual y opuesta al peso normal, en este caso la componente I, ¿no? Y la fuerza de rozamiento, entonces, la vamos a calcular directamente multiplicando la normal por el coeficiente de rozamiento. Y lo comparamos esa fuerza de rozamiento con la componente tangencial, ¿no? Y acá nos damos cuenta que la fuerza de rozamiento es un poquito mayor a la componente tangencial del peso, entonces obviamente no se va a mover el baúl, afortunadamente no se va a ir para abajo, lo podemos dejar sin problema y no se va a caer, o dejar un vaso por ejemplo en el marco de una ventana que está apenas inclinado, ahí podemos ver si fuese el caso contrario, digamos, si el peso tangencial es mayor a la fuerza de rozamiento, entonces el vaso se cae y se rompe. Bueno, algo que ya hemos visto también anteriormente, o que hemos comenzado a hablar y lo vamos a ver después, es el caso de los sistemas físicos, no el sistema coordenado, que también lo usamos, sino acá un sistema físico, que sería una porción del universo, una porción de materia, en principio, en la cual fijamos nuestra atención, que puede ser animada o inanimada, puede ser un animal entero o puede ser una porción de un animal, un músculo, ¿no? O una planta, lo mismo, o una porción del río, que ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos hidráulica. Entonces ahí es donde fijamos nuestra atención y vamos a ver las interacciones que tiene ese sistema físico con el entorno, que sería el resto del universo, el medio ambiente, ¿eh? El resto del cuerpo del animal, por ejemplo, y el entorno aparte, ¿no? El aire, la tierra, el agua. Bueno, y esas interacciones nos van a servir o van a ser útiles para, un poquito más adelante, para ver, primero vamos a ver la definición de trabajo y de energía, y después vamos a ver las interacciones entre el medio ambiente y el sistema, y en base a eso podemos decir si la energía es saliente o entrante, etc. Pero, bueno, en principio veríamos el caso del trabajo. El trabajo físico común que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en el lenguaje cotidiano difiere de la definición del trabajo que vamos a ver en física, difiere un poco. El trabajo, la definición correcta estaría dada o vendría a estar regida por esta fórmula, y es digamos que el trabajo realizado por un objeto o por una fuerza sobre un objeto o sobre un sistema físico, ¿no? Que para eso lo acabamos de decir, es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por la magnitud del desplazamiento. Esto, en otras palabras, es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Esta es la definición de producto escalar entre la fuerza y desplazamiento. Y esta esencialmente es la fórmula. Nosotros, como venimos diciendo desde el comienzo, no vamos a ver derivadas e integrales, pero esta es la definición correcta, digamos, o apropiada del trabajo. Y esencialmente nosotros nos vamos a concentrar en fórmulas más algebraicas como esta que está acá. Aquí abajo está la deducción hecha
por las dudas, si hay alguno que maneja un poco mejor la integración, bueno, puede verla ahí. Bueno, como dije, el trabajo es la definición del producto escalar entre el vector fuerza y el vector posición. Entonces, el resultado va a ser un escalar. Y las unidades del trabajo van a ser fuerza por distancia, o sea, newton por metro, y tienen un nombre propio ahora, no como en el caso del torque. Ahora se llama joule, o sea, newton por metro como escalar, como producto escalar, es joule. Como producto vectorial es newton metro sin sin otro nombre. Un detalle importante, ¿qué fuerzas no van a hacer trabajo? Las fuerzas que no tienen componentes sobre el desplazamiento, o sea, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento. La componente vertical de esta fuerza no va a realizar trabajo. Claro, entonces, ¿qué decimos de un mozo que lleva una bandeja, por ejemplo? ¿Por qué le vamos a dar propina si él está haciendo fuerza contraria o sea, la fuerza que le está haciendo está en la vertical, contraria al de la gravedad de las cosas que está transportando? Pues no, o sea, nosotros le estamos pagando en todo caso el vencer la fuerza de rozamiento con los pies al caminar, no por el esfuerzo que hace al levantar la bandeja. O sea, deberíamos seguir dándole propina al mozo porque está haciendo o está realizando el trabajo. Tal vez no el que nosotros pensábamos, pero está realizando el trabajo. Bueno, en cuanto a la energía hemos visto muchas, yo tal vez no me detengo tanto acá porque está bastante bien explayado, pero hemos visto muchas o he escuchado muchas veces la palabra energía y que energía esto, energía aquello, pero ahora nos vamos a concentrar en la definición, una definición más formal y relacionada ya con la física de la energía. Y esencialmente es la capacidad que tiene un objeto de producir un cambio en otro objeto, o sea, un sistema en sí mismo o en su medio ambiente, o el medio ambiente sobre el sistema. Eso vamos a determinarlo, pero esencialmente el concepto estaría por ahí. Y también está íntimamente relacionado con el trabajo. O sea, de hecho nosotros vamos a ver que no tenemos manera de distinguir entre el trabajo y la energía. Obviamente también las unidades van a ser las mismas, o sea, el trabajo y la energía se miden en julios, o julios, o joules. Y esencialmente, bueno, acá tenemos un poco la definición de Helmholtz, que nos habla de la energía es, digamos, una propiedad que se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. O sea, como dijimos, es la capacidad que tiene un sistema de producir cambios en sí mismo en el entorno o viceversa, el entorno en el sistema. Albert Einstein nos ha dado o ha ido un paso más allá. Nosotros no nos vamos a meter mucho en esta parte porque a nivel biológico, por lo menos hasta donde yo sé, no vemos la transformación de materia en energía, pero la materia también sería una versión un poco más densa de la energía, pero sería equivalente a la energía también. Como le dije, a nivel biológico yo no conozco ejemplos, así que no nos meteríamos en eso, pero para que tengamos, digamos, el concepto bien y tengamos
en cuenta que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. O sea, cuando multiplicamos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, obtenemos la energía en reposo de esa materia, o ese sistema físico.